Ella ni siquiera sabía lo grande que se había vuelto el problema. Incluso a causa de esto, su marido, que era el jefe de aldea, no solo no podría continuar en el cargo, sino que probablemente toda la familia acabaría en la cárcel. Al ver que yo no decía nada, el rostro de la madre Du se puso aún más sombrío. Me lanzó una mirada furiosa, mientras que yo, por el contrario, me sentía especialmente tranquilo. Chen Fan, ¿de dónde sacaste tu carta de admisión? Mirando a Du Ziteng, de repente preguntó en voz alta. Al hacer esta pregunta aún no se rendía. En su opinión, siempre que Fu Yanji no me hubiera entregado la carta de admisión, entonces la mía seguramente sería falsa. Miré a Du Ziteng y negué con la cabeza. Una persona que ha llegado a ese nivel de estupidez ya no tiene remedio. ¿Acaso no se daba cuenta? Incluso si lo que yo tenía era falso. Pero yo realmente me llamo Chen Fan. Esa matrícula escolar era originalmente mía. Él era el impostor. Y además la mía era auténtica. Solo Fu Yanji en ese momento tenía una expresión de miedo en el rostro. Quería decirme algo, pero yo ni siquiera me molesté en hacerle caso. Justo cuando Fu Yanji iba a hablarme, la puerta de la oficina se abrió. Un grupo de personas se abalanzó. Miré a varios líderes vestidos con chaquetas administrativas y sonreí. Sabía que el asunto ya se había vuelto muy grande. Ahora solo estamos en los años 80. Si fuera en una época posterior, este tipo de cosas seguramente ya habrían sido bombardeadas en toda la red. Después de que varios líderes se sentaron, mirándonos dijeron: ¿Quién de ustedes es Chen Fan? Al terminar sus palabras, Du Tong gritó emocionado: Yo me llamo Chen Fan. Diciendo esto me miró con aire de suficiencia y dijo: ¿Ya han investigado y aclarado el asunto, líderes? Esta persona es la que usurpó la identidad. Ya dije desde hace tiempo que él era falso. Yo soy el verdadero. No dije nada. En su lugar alcancé mi libreta de registro familiar. Mirando a los líderes dije: Yo soy Chen Fan. Además presento una denuncia real y con nombre contra el jefe de aldea de nuestro pueblo. Para que su hijo pudiera ir a la universidad, usurpó mi registro de estudiante. Cambió el nombre de su hijo por el mío. Y además retuvo privadamente mi carta de admisión. Al escuchar mis palabras, el semblante de los líderes se volvió instantáneamente muy sombrío. Pero justo cuando terminaba de hablar, Du Teng, ese insensato, se rió a carcajadas y dijo: Chen Fan, tú mismo lo has dicho. Mi padre retuvo tu carta de admisión. Entonces lo que tienes en la mano definitivamente es falso. Apréndelo rápidamente. Mirando el loco lenguaje de las flores de Du Ziteng, varios líderes y los profesores de la escuela se quedaron atónitos. Ni siquiera necesitaban hacer más preguntas. Si alguien así pudiera entrar en la universidad, entonces eso sí que sería realmente extraño. Además, Du Ziteng, esto también puede considerarse un reconocimiento indirecto. Él realmente retuvo mi carta de admisión, así que las expresiones de los varios líderes eran muy graves. En ese momento me miraron: compañero Chen Fan, ya que es así, entonces ¿por qué tu carta de admisión es real? No tuve más remedio. Solo pude decir que encontré a alguien que hace documentos falsos, cambió mi carta de admisión y luego me fui en silencio. Conté lo que pasó en el pueblo. Sé que estos asuntos no me afectan a mí. Por el contrario, a los ojos de los varios líderes, la familia del jefe de aldea es aún más problemática. Después de todo, si no hubiera hecho esto, mi matrícula estudiantil se habría perdido. El rostro de Fu Yanji cambió drásticamente. Me miró queriendo hablar, pero luego echó un vistazo a esos líderes y no se atrevió a decir nada. En cambio, Du Ziteng, la madre y el hijo seguían allí haciendo alboroto. Chen Fan, ¿cómo puedes ser tan despreciable? Eres un ladrón. ¿Qué están haciendo ahí parados? Apréndenlo rápidamente. Mi esposo es el jefe de la aldea. Escuchar las palabras de la madre Du me dejó sin palabras. Lleva media vida abusando de su poder en la aldea. La madre Du simplemente no entiende que aquí, sin importar quién sea, nadie le daría importancia a un jefe de aldea. Varias personas ignoraron por completo a la madre Du. En cambio, se dirigieron a mí diciendo: compañero Chen Fan, ya comprendemos tu situación, pero también necesitamos tiempo para investigarlo todo. Puedes estar tranquilo, siempre que tu identidad no tenga problemas. Podrás ingresar a la universidad, pero por el momento aún no pueden matricularse. Después de decir esto, los varios líderes miraron hacia el estómago dolorido de Mu Zitao. Ustedes también. Miré a Fu Yanji escondido en la esquina. Temblaba de miedo sin atreverse a hablar cuando vio que yo lo miraba. Incluso me dirigió una mirada suplicante. Ella sabía muy bien que en este asunto él también era cómplice. Señalé a Fu Yanji: varios. Fue él quien tomó mi carta de admisión y se la entregó al jefe de la aldea. Además, recibió 1000 yuanes de la familia del jefe. Ni bien terminé de hablar, el rostro de Fu Yanji cambió de color. Finalmente, Fu Yanji también fue controlado. Esa misma noche, a varios de nosotros nos asignaron alojarnos en los dormitorios de la escuela. Según las palabras de esos líderes, necesitan investigar a fondo. Solo después de aclarar la investigación, podré matricularme. Sin embargo, esos líderes en realidad sabían bien que yo era la víctima. Después de todo, Du Ziteng, en comparación conmigo, no parecía en absoluto un estudiante universitario. La madre y el hijo fueron confinados en el dormitorio. La madre de Du, sorprendentemente, no cedió y siguió insistiendo, gritando y alborotando diciendo: venimos a estudiar, no dejan que mi hijo se matricule. Y además nos tienen controlados. ¿No saben que mi esposo es el jefe de la aldea? Desde la habitación de al lado, podía escuchar la voz de la madre de Du. Sacudí la cabeza. Una mujer tan desvergonzada era simplemente irracional. La madre de Du seguía gritando y alborotando, mientras Du Ziteng también apoyaba desde un lado. Al final no hubo más remedio, y ambos fueron llevados por la policía. Me quedé en el dormitorio durante 2 días. Durante esos 2 días, Fu Yanji intentó buscarme innumerables veces, pero siempre lo detuvieron. Sabía que realmente tenía miedo. Pero este asunto en realidad fue hecho por Fu Yanji mismo. Por dinero ella eligió ser Du Ziteng, entonces debe pagar el precio. Temprano en la mañana del tercer día, vi a los líderes de la escuela parados en la puerta. Ellos me dijeron que ya habían aclarado todo. También es culpa de que la familia de Du Ziteng no me haya tomado en cuenta en absoluto. Solo cambiaron el nombre de Du Ziteng. Aparte de eso, no hicieron nada. En cuanto los líderes de la oficina de educación llegaron a nuestro pueblo, lo descubrieron directamente. Después de todo, Du Ziteng cambió su nombre después de recibir la carta de admisión. Además, los profesores de nuestra escuela me conocían. Los compañeros de clase testificaron su miedo al momento inapropiado en que Du Ziteng cambió su nombre. Así que controlaron al jefe de la villa esa misma noche. Ahora el jefe de la villa ya está en la comisaría. Todos nosotros fuimos llevados a la comisaría. En la comisaría, vi a la familia del jefe de la villa, a Du Ziteng, y a la madre de Du también estaba allí. Llevaban 2 días discutiendo y fueron arrestados por causar disturbios. Junto con ellos estaba Fu Yanji. Cuando los trajeron también me vieron a mí. Miré a las personas frente a mí. Ellos me miraban con odio en sus ojos. No les hice caso, sé que lo que les espera es el encarcelamiento. El asunto ya ha sido aclarado. Es la familia del jefe de la aldea la que se apoderó de tu plaza estudiantil. Además, Fu Yanji interceptó tu carta de admisión. Los policías me miraron llegar. Recibirán el castigo que merecen. Expreso mi agradecimiento. Antes de irme, Fu Yanji de repente me dijo: Chen Fan, siempre que no me denuncies y me proporciones una carta de comprensión, aún puedo estar contigo. Miré a Fu Yanji y sonreí. Fu Yanji, ¿crees que aún hay posibilidad para nosotros? Chen Fan, acepto casarme contigo. Esta vez no quiero la dote. Me miró y dijo sin vergüenza alguna: además, yo soy universitaria. Cuando entre a la universidad y me gradúe, nuestra vida definitivamente será mejor. Chen Fan, sé que seguro aún te gusto. Puedo escribirte una carta de garantía, garantizando que te amaré toda la vida. Miré a la mujer frente a mí y negué con la cabeza. ¿Para qué quiero a este tipo de persona? Fu Yanji,
¿Todavía crees que con solo que yo escriba la carta de comprensión es suficiente? Negué con la cabeza. Él simplemente no lo sabía, después de que todo ya había sido aclarado. Incluso si yo escribiera la carta de comprensión, no serviría de nada. En estos días, Fu Yanjie simplemente no merece mi perdón. ¿Cómo podría escribirle una carta de comprensión? Me di la vuelta y me fui directamente. Detrás de mí, Fu Yanjie seguía gritando mi nombre. Logré ingresar a la universidad como deseaba. En mi vida pasada, esto era lo que más anhelaba. En la escuela, me esforzaba especialmente, porque sabía lo difícil que era poder estudiar esta vez. Unos días después, la policía vino a la escuela y me informó que todos habían traicionado a Fu Yanjie. Debido a la interceptación de mi matrícula escolar, sumado a su mala conducta, fue expulsado directamente de la escuela. Fue condenado a 2 años de prisión. Le dolía el estómago, y lo mismo les ocurría a su madre y su hijo. 2 años de prisión eran seguros. En cuanto al problema del jefe de la aldea, era más grave. La policía descubrió tras visitas e investigaciones que el jefe de la aldea no solo se había apropiado de mi matrícula escolar, sino que incluso había malversado dinero colectivo y se había apoderado de tierras de los aldeanos. Durante todos estos años, había aprovechado su posición para oprimir a los aldeanos. Después de saber que el jefe de la aldea definitivamente no volvería, los aldeanos directamente contaron todo lo que el jefe de la aldea había hecho durante estos años. Fue condenado a 20 años de prisión. Básicamente, pasará el resto de su vida tras las rejas. La policía me dijo: Fu Yanjie quiere verme. Fui a ver a Fu Yanjie en la prisión preventiva. Ella me miró y se puso a llorar. Chen Fan, realmente sé que me equivoqué. ¿Puedes perdonarme? Lloraba de manera especialmente desgarradora. Mirándome preguntó en voz alta. Y yo sonreí. No dije nada. Ya me cansé de prestar atención a Fu Yanjie. Fu Yanjie en ese momento dijo directamente en voz alta: Chen Fan, espérame. Cuando salga de prisión, me casaré contigo. Hermana Fu Yan, tú y yo ya no tenemos relación desde hace mucho. He venido esta vez solo para decirte: yo tampoco podría perdonarte en esta vida. Será mejor que no nos veamos. Después de decir estas palabras, me di la vuelta y me fui. 2 años después estaba estudiando en la universidad. Alguien me dijo que una persona llamada Fu Yanjie me buscaba. Dije directamente que esa persona era mi enemiga y les pedí que no la dejaran entrar. Fu Yanjie fue expulsada y yo nunca más volví a esa aldea. Después de graduarme, empecé a trabajar. En ese momento había una oleada de emprendimiento. Yo también me lancé al mar y fundé mi propia empresa. Mi empresa se hizo cada vez más grande. En el pueblo ya me conocían. Querían que regresara a la aldea para invertir. Yo acepté. Regresé al pueblo con gran pompa, acompañado de mis guardaespaldas. En las afueras del pueblo, adquirí un terreno para invertir y construir una fábrica. Los aldeanos se sorprendieron al verme. Nadie se lo esperaba. Después de tantos años sin volver, cuando regresé me había convertido en un gran empresario. Además traía conmigo varios guardaespaldas. Me contaron la situación de la familia del jefe del pueblo. Resulta que Duteng y su madre estaban en prisión, porque la madre de Du tenía una lengua muy venenosa. La golpearon hasta dejarla tonta. Ahora sigue encerrada en casa. Duteng, por culpa de su madre, recibió una paliza que le rompió el brazo. Después de salir de la cárcel, solo pudo casarse con una viuda mayor del pueblo. La mujer era muy fuerte y de vez en cuando obligaba a Duteng a jugar al póker. Los aldeanos me contaron que Duteng era obligado a jugar al póker varias veces casi todos los días. Vivía cada día con sufrimiento, pero no se atrevía a divorciarse, porque no tenía ingresos y dependía del dinero de la viuda mayor. La familia echaba la culpa de todo a Fu Yanjie. Incluso Duteng fue a casa de Fu Yanjie a pedir dinero. Al enterarse, la viuda mayor también fue con él. Fu Yanjie directamente no tenía dinero para indemnizar. Fue interrumpida por la vieja viuda. No se atrevió a denunciar ni siquiera por una pierna. Escuché a los aldeanos hablar. Eché un vistazo hacia la multitud a lo lejos. Una mujer apoyada en una muleta, con el rostro completamente moreno, me miraba con emociones complejas. Sé que esta es Fu Yanjie. Hoy en día, ella ya se ha convertido en este estado y solo podrá vivir el resto de su vida en arrepentimiento, mientras que yo solo iré mejorando cada vez más.